es el tema del día de hoy, la fidelidad a Dios. ¿Tú le eres fiel a Dios? Pues hoy vamos a saber qué tanto le somos fiel a Dios. En el Salmo número 4, versículo 3 y en el Salmo número 5, versículo 12, dice lo siguiente con referente a los que le son fiel a Dios. Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel, pues tú, Señor, bendices al que es fiel, tu bondad lo rodea como un escudo. Ante lo que acabamos de leer, de qué le sucede a aquellos que le son fiel, hoy a través de este tema de la fidelidad a Dios sabremos cuánto le somos fiel a Dios o qué nos hace falta para poder serle fiel a Dios. Comencemos. Jesús en el Nuevo Testamento utilizaba las parábolas para enseñarle a sus discípulos y a toda aquella gente que lo seguía. Aunque muchos no le entendían, los discípulos siempre tenían ese privilegio que después de que todos se retiraban, Jesús les explicaba esas parábolas. De esa misma manera, Dios en el Antiguo Testamento también daba esos ejemplos o utilizaba algunas cosas de la vida ordinaria o cotidiana para poder mostrarle al pueblo de Israel su comportamiento y cómo estaban ante Dios. Hoy vamos a leer del profeta Jeremías capítulo 13 del 1 al 10 un ejemplo simbólico con un cinturón de lino. Vamos a leerlo. Acción simbólica sobre la infidelidad de Israel. El Señor me dijo, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo mojes con agua. Yo compré el cinturón como el Señor me lo había ordenado y me lo puse en la cintura. Entonces me habló de nuevo el Señor y me dijo, toma el cinturón que compraste y que tienes puesto. Vete al río Éufrates y escóndelo allí en la grieta de una roca. Fui entonces al río Éufrates y lo escondí, como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de mucho tiempo el Señor me dijo, ve al río Éufrates y trae el cinturón que te ordené que escondieras allá. Fui al río Éufrates, busqué en la tierra y saqué el cinturón del sitio en que lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor se dirigió a mí una vez más y me dijo, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y Jerusalén. Este pueblo malvado se niega a obedecer mis órdenes y sigue tercamente las inclinaciones de su corazón. Se ha ido tras otros dioses para servirlos y adorarlo. Es como ese cinturón que no sirve para nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes se pueden preguntar por qué estamos hablando acerca de un ejemplo de la infidelidad si nuestro tema es la fidelidad a Dios. Por lo siguiente, hay un proverbio sabio de Arturo Asme Vázquez que dice lo siguiente y quiero que escuchemos bien este proverbio. El hombre inteligente aprende de sus propios errores. El hombre sabio aprende de los errores de los demás. Esto, mis queridos hermanos, nos quiere decir que si tenemos la oportunidad de ver los errores de los demás para no cometerlos nosotros, somos hombres sabios, llenos de sabiduría. Pero si por una u otra cosa ya cometimos esos errores, pues volver a retomar ese camino para poder llegar a la fidelidad con Dios. Nunca es tarde para poder emprender otra vez ese camino y poderlo hacer como Dios quiere. Pero es bueno que tú tengas en cuenta ese proverbio para otras cosas más con referente a Dios o con referente a tu vida cotidiana. Dios utiliza como ejemplo un cinturón de lino. El cinturón de lino para ellos era una pieza única, una pieza muy valiosa, pues eso significaba el pueblo de Israel para Dios. Algo valioso, algo único. Algo que él se había apropiado y los tenía en su corazón. Pues ahora nosotros también somos esa pieza valiosa, somos esa pieza única, auténtica, que Dios quiere lo mejor para nosotros. En este ejemplo vamos a ver 4 puntos muy importantes que nos tienen que ayudar a serle fiel a Dios. Esas 4 cosas que el pueblo de Israel no hizo y que por eso cometió el pecado de la infidelidad a Dios. Primer punto, obediencia a Dios.
Si nosotros notamos en el versículo 2 y 5 y el versículo 10 nos habla acerca de eso. Dice en el versículo 2, yo compré el cinturón como el Señor me lo había ordenado y me lo puse en la cintura. En el versículo 5, fui entonces al río Éufrates y lo escondí como el Señor me lo había ordenado. Jeremías estaba en esa actitud de obediencia hacia Dios. Escuchaba la voz de Dios y obedecía, cosa que el pueblo de Israel no hizo. Y lo dice en el versículo 10 el mismo Dios. Este pueblo malvado se niega a obedecer mis órdenes y sigue tercamente las inclinaciones de su corazón. Como primer punto, nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios que te dice por dónde ir, qué hacer. Segundo punto, la unidad con Dios. Cuando Dios le decía en el versículo 1 a Jeremías, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo mojes con agua. Póntelo en la cintura. ¿Qué significaba el ponerse el cinturón a la cintura? Dios lo dice en el versículo 11. Así como uno se aprieta el cinturón alrededor de la cintura, así tuve todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo de Judá muy unidos a mí. La unión con Dios, la comunión con Dios. ¿Cómo podemos lograr esa unión con Dios? Pues a través de la oración. A través de que yo oro con su palabra, yo me uno cada día más a Dios. Tercer punto, alejarme del pecado. En el versículo 4 dice, toma el cinturón que compraste y que tienes puesto, vete al río Éufrates y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos escondemos de Dios, es porque hemos cometido un pecado, porque nos sentimos indignos ante los ojos de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10 dice lo siguiente cuando Adán y Eva cometieron el pecado. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Había escuchado la voz de Dios, pero él no obedeció a la voz de Dios. Por eso tuvo miedo y se escondió. Es lo que sucede cuando nosotros, por medio del pecado, nos vamos alejando de Dios y pretendemos escondernos de Dios, queriendo ocultar el pecado, pero no lo podemos hacer porque Dios siempre ve al hombre. Y lo dice el Salmo número 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. No nos podemos esconder de Dios, no podemos querer tapar lo que hemos hecho. Dios siempre está atento a lo que nosotros hacemos. Israel prefirió abandonar a Dios y buscar alianza con otros pueblos, lo que significó su perdición. El cinturón se pudrió y dice, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Y eso es lo que el demonio siempre nos está entregando en la cara, el que no servimos para nada. Pero por la misericordia de Dios, por el amor que Dios nos tiene a nosotros, podemos volver a tener esa dignidad de hijos de Dios. Cuarto punto, adorar a Dios. Adorar al único Dios verdadero. En el versículo 10 dice, se ha ido tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Es como ese cinturón que no sirve para nada. Algo que siempre, mis hermanos, nos va a mantener el estar siempre unidos a Dios, el alejarnos del pecado, es adorar a Dios, adorar a Jesús sacramentado. El tenerlo siempre como mi Dios, como mi Señor, como el que siempre está conmigo. Eso me mantiene siempre fiel a Dios. La unión con Dios se pudrió cuando yo me sumergí al pecado.
cuando yo me sumerjo también a la idolatría, a adorar otras cosas que no es el mismo Dios. Esta lección creo que nos tiene que servir para no cometer esos mismos errores que cometió ese pueblo. No obedecieron a Dios, se separaron de Dios, se sumergieron en el pecado de la idolatría, en hacer cosas que no tenían que hacer y adoraron a otros dioses. Eso hizo que ellos le fueran infiel a ese Dios que lo único que hacía para ese pueblo era cuidarlos y protegerlos. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros, cuidarnos y protegernos. Por eso, mi hermano, hoy te invito a que si ya cometiste esos errores que cometieron el pueblo de Israel y le fueron infiel a Dios, puedes volver a retomar ese camino para serle fiel a Dios. Hoy en Hebreo capítulo 3, versículo 12 al 14, hay una exhortación para todos nosotros con referente a la fidelidad de Dios. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. En otras versiones dice para que nos mantengamos fiel hasta el final. Por eso hoy, mi hermano, te vuelvo a recordar esos 4 puntos importantes para hacerle fiel a Dios. Obedecer la voz de Dios, escuchando su palabra. Estar siempre unidos a Dios a través de la oración. Y como tercer punto, aléjate del pecado lo más que puedas. No permitas que el demonio te arrastre al pecado. Pídele a Dios esa gracia de alejarte del pecado. Y como cuarto punto, adora al Dios verdadero. Siempre que se pueda, visítalo al sagrario. Póstrate ante Dios, arrodíllate ante ese Dios para adorarlo, para decirle todo lo que lo amas y todo lo que lo necesitas. Él es el único Dios verdadero, el único Dios que nos cuida y nos protege, pero necesitamos serle fiel a Dios. Gracias, mis hermanos, una vez más por estar viendo este video. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo con otras personas para que así juntos podamos evangelizar a nuestros hermanos. Pues nos vemos, si Dios quiere, en otro video y que Dios me los bendiga.